Hola a todos y bienvenidos. Les vamos a estar platicando un poquito acerca de neurociencias, de cómo usar el laboratorio móvil y muchísimo de temas interesantes de neurociencias que ustedes pueden utilizar con sus alumnos. Realmente el fin de este programa no es que ustedes se vuelvan expertos en neurociencias, sino es darles herramientas, temas que puedan ustedes utilizar con sus estudiantes y que puedan a través de ellos despertar en los estudiantes ese gusto por la ciencia, ese gusto por preguntarse y por obtener resultados, por creer solamente en lo que hay evidencia seria, para tomar decisiones con base en esta evidencia. Eso seguramente nos va a ayudar mucho como país. Imagínense toda tanta desinformación que hay en todas partes. Sabemos que los profesores, ustedes, son los que están en contacto con los chicos y que realmente ustedes pueden hacer un cambio importante para la vida de ellos, para sus poblaciones, pero sobre todo para este gran país. Así que confiamos en ustedes. Todo lo que vamos a hacer, todo lo que les vamos a enseñar, el tiempo que vamos a compartir con ustedes, realmente va con ese fin, ayudarles a que tengan más herramientas para hacer su trabajo también como lo han estado haciendo. Queremos ser parte de esto, de esta gran labor que ustedes están haciendo. Así que bienvenidos otra vez. Bueno, pues entonces yo les voy a platicar acerca de el sistema nervioso, del cerebro. Generalmente, ciertamente, cuando decimos sistema nervioso, todos pensamos en el cerebro, pero realmente no es lo único que está contemplado cuando decimos cerebro. Entonces, yo les digo, el sistema nervioso, ustedes van a pensar en una imagen como esta, ¿sale? Algo que tenemos aquí en la cabeza y que además cosas están pasando, se mueven, fluyen. Y aunque eso es cierto, una imagen un poquito más real sería algo como esto. Para empezar, podemos notar, uno, que no solamente estamos contemplando el cerebro, que es esto, que se le llama de un nombre más común, encéfalo, sino también contamos esta proyección aquí, que está marcada en azul, que indica el lugar en donde está la médula espinal. Esta médula espinal que corre atrás de nuestras vértebras también es parte del sistema nervioso. Entonces, ¿qué es el sistema nervioso? Bueno, el sistema nervioso se puede dividir en dos ramas: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está contemplando todo aquello que está en nuestro cráneo y por dentro de nuestras vértebras, es decir, nuestro endoesqueleto. Está siendo cubierto el sistema nervioso central por estos huesos. ¿Qué es el sistema nervioso periférico? Ah, pues todo lo que sale de aquí. Nervios que nos permiten detectar sensaciones, que están inervando los músculos, los huesos, órganos, vísceras, etc. Todo eso es el sistema nervioso y todo eso estudia las neurociencias, no solamente el cerebro. Y ciertamente hay cosas muy interesantes que ocurren en este cerebro. ¿Cómo se ve un cerebro de humano? Bueno, pues esta es una foto de un cerebro de humano, más o menos para que se den una idea. Aquí tendrían entonces los ojos y la parte de atrás, que decimos que es la parte posterior. Aquí, por ejemplo, tendríamos la corteza visual. Es decir, que ahí se procesa toda la información que llega de nuestros ojos. Tenemos también algunas estructuras que son interesantes, que es este que se le llama cerebelo, es como el pequeño cerebro. Y nos ayuda, por ejemplo, al aprendizaje motor. Cuando ustedes están aprendiendo a un deporte, a tocar un instrumento, etcétera, es muy importante el desarrollo y el buen funcionamiento del cerebelo. Nosotros somos bípedos, ¿cierto? Entonces, esto que ven aquí, pues es nuestra médula espinal que está lista para descender y extenderse todas nuestras vértebras. La parte más frontal de nuestra corteza es la corteza prefrontal y eso es realmente lo que nos hace humanos. Eso es realmente lo que nos distingue de otros animales. Esta corteza nos permite tomar decisiones, nos permite hacer análisis. ¿Y qué creen? Una cosa interesante. Esta parte que es la más reciente en términos evolutivos y lo que nos diferencia más de otros animales, esto tiene un desarrollo muy tardío. Eso realmente termina de desarrollarse más o menos a los 18 años. Ya sé, ustedes están pensando, nosotros tenemos alumnos más jóvenes que eso. Eso significa que los estudiantes que ustedes tienen sí están todavía en desarrollo. Su cerebro va a tardar 18 años en estar listo para poder tomar estas importantes decisiones. Es decir, que si los estudiantes a veces se portan mal y hacen cosas que no deberían, digamos que es normal, porque la corteza prefrontal nos hace seguir normas y nos hace hacer las cosas que creemos que están bien. Muchas veces los estudiantes no hacen eso, ¿verdad? Pues es que no se ha terminado de formar su corteza prefrontal.
Si comparamos con el cerebro de un gato, pueden ver, por ejemplo, que aquí hay muchas surcos, ¿no? Tenemos que la corteza se pliega sobre sí misma, sube y baja. Y es mucho más notorio que en el caso de los gatos, ¿verdad? Los gatos entonces sí tienen una corteza que está plegada, pero no está tan plegada como el de los humanos. Y como el gato está de cuatro patas, ¿verdad? Pues entonces aquí estaría la cola del gato y aquí estarían sus ojos. Entonces su médula espinal, si ustedes lo observan, está moviendo, está desplazándose hacia allá. ¿Ok? Entonces, pues un gato extiende su médula espinal en este sentido y en ese sentido también la médula espinal se va a extender. Entonces, por enfrente aquí tendremos entonces sus ojitos. Tenemos aquí estos que son bulbos olfatorios, es una región importante que nos permite detectar los olores. Ustedes pueden ver que los bulbos olfatorios son muy pequeñitos realmente en los humanos. Muchas veces no se notan, pero vean ustedes los bulbos olfatorios de los gatos, son importantes. Eso significa que entonces podemos verlos. Y estos son cerebros que están volteados en diferentes, las fotos están en diferentes lugares, en diferentes posiciones para que puedan observarlos. Y esta es una amiga de los neurocientíficos, es la rata. Los roedores en general son muy utilizados en las neurociencias. Algo que pueden inmediatamente observar es que la corteza está lisa. Se dice que es lisencefálico, es decir, que no tiene ningún pliegue, ningún surco. También podemos observar aquí otra vez estos bulbos olfatorios. Nos hablan de que los roedores tienen muy buen olfato. Otra vez el cerebelo, que aunque la corteza no esté plegada, vean cómo tiene aquí unas líneas. Claro, el cerebelo está plegado, es muy importante para todos los animales. Miren qué hermosos se ven estos. Esta es una vista por la parte de arriba. Aquí tiene el cráneo y vean, estos bulbos son incluso mayores que los del gato, ¿verdad? Estos animales, los roedores en general, los utilizamos mucho en las neurociencias y tratamos de investigar cómo funciona su cerebro. Si conocemos cómo funciona el cerebro de las ratas, podemos aplicar las mismas reglas para conocer los cerebros de otros animales, incluyendo a los humanos. En el kit que ustedes ya recibieron, tienen dos cerebritos. Esos cerebritos fueron procesados, están con una solución que es un fijador y eso hace que no pasen por ningún proceso de putrefacción. Es decir, se van a mantener así para siempre. Tengan mucho cuidado, ojo, es tóxico, no lo abran, no lo saquen, ¿sale? Manténganlo en ese frasco siempre bien sellado. Y ustedes pueden ver entonces justamente estas cortezas, pueden ver varias estructuras de los roedores. Entonces, tienen ustedes este momento quizá de que saquen de su kit y puedan ver un cerebro de una rata y un cerebro de un ratón que es más pequeño. Obsérvenlos. Traten de encontrar los bulbos olfatorios. Observen que lisa es su superficie cortical. Traten de encontrar el cerebelo. Busquen un pedacito de la médula espinal. Gírenlos. Utilicen esta imagen para mover este encéfalo y esta médula espinal y traten de cortar aquí, por ejemplo, estos son unos nervios, que son los nervios ópticos. Entonces traten de observar diferentes cosas y vean a ver qué tantas cosas pueden reconocer en esos cerebros. Esto les va a servir mucho para que con sus alumnos puedan enseñárselos y ellos puedan conocer cómo se ve un cerebro de verdad. Muy bien, el cerebro ha tenido muchas modificaciones y esas modificaciones han ocurrido a través de muchos años de evolución. Tenemos estructuras que se pueden dividir como que están más recientes en términos evolutivos, que serían las que están de color morado, son las más recientes, y tenemos unas que están más en color naranja, que son las más antiguas. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una línea en donde estas son las más recientes y estas entonces son las más, perdón, no, estas, déjenme borrarles porque si no les estoy dando información que no es correcta. Entonces, la que está en naranja son cortezas que son más antiguas, ¿sí? Más ancestrales en términos evolutivos. Y estas son más recientes. Entonces, ustedes pueden ver, si comparamos, por ejemplo, un tiburón, que es un pez cartilaginoso, un anfibio, un reptil, un ave, finalmente los mamíferos, estos dos son carnívoros, y pueden observar que la proporción de los colores que son más cálidos, ¿no? Como el naranja,
Es muy importante en los peces cartilaginosos, después es menor, finalmente en el humano ocupa muy poco y podemos observar que también lo que es morado va incrementando su tamaño conforme nos vamos moviendo en esta escala evolutiva. Es decir, los humanos tenemos estas, que es la corteza, que es el cerebro, tenemos más desarrollado, que son las partes más frontales, decíamos, que estas partes que son más primitivas. ¿Qué información creen que procesa estas regiones que son muy primitivas, es decir, que se han mantenido en todas las especies por mucho tiempo? Ah, pues esta es información que tiene que ver con la supervivencia, ¿sale? Es información muy básica, pero muy importante. Esa no puede fallar, porque regula, por ejemplo, la respiración, regula, por ejemplo, pues la frecuencia cardíaca, la ingesta de alimentos, etcétera. Esa es la región más primitiva, ¿ok? Y la región más primitiva está muy conservada en diferentes especies. La más reciente, que es incluso de donde surge una buena parte de la conciencia, aunque no solamente depende de esa estructura, pues está muy relacionada con el desarrollo de las partes más anteriores. Y esta misma evolución se dice que se observa también en el desarrollo. Se dice entonces que la ontogenia recapitula a la filogenia. La ontogenia es el desarrollo del sistema nervioso intrauterino. Bueno, la ontogenia es el desarrollo. Cuando hablamos de la ontogenia del sistema nervioso, pues es lo que son los cambios que ocurren en el cerebro durante la etapa embrionaria. Y se dice que la ontogenia recapitula la filogenia porque durante el desarrollo embrionario, entre 5, 8, etcétera, hasta los 9 meses, vemos cómo se van dando cambios similares a los que ocurrieron durante la evolución. Es decir, tenemos una gran parte que está en color naranja, que indica que son estructuras más primitivas, y en etapas tardías ya tenemos un mayor desarrollo del encéfalo, que son las estructuras más recientes en términos evolutivos. Entonces, es decir, como bien dice, la ontogenia recapitula a la filogenia. Muy bien. Entonces, cuando pensamos en el sistema nervioso o en el cerebro, ustedes generalmente pensaron en las neuronas, ¿verdad? Todos sabemos cómo son las neuronas. Y aunque generalmente las podemos ver así y uno dice ya, qué bonitas son las neuronas, les vamos a enseñar una neurona real de un ratón que está localizada en la corteza, profundo en la corteza. Y se ve de esta manera. Esto es una fotografía de una neurona que se tomaron muchas fotos y después se pegaron todas y con un software, con un programa especial de la computadora, las podemos ver en 3 dimensiones e incluso podemos acercarnos a ellas. Observémosla. Miren, la estamos viendo. Esta es la parte más superficial, la que está hasta arriba, y ahorita estamos acercándonos al soma. Es ese círculo que está ahí, ese es el soma de la neurona. Y todos esos procesos se llaman dendritas. Hay dendritas basales, dendritas apicales, y estas dendritas tienen unas espinitas, y estas espinas es el lugar en donde las neuronas hacen sinapsis. Hay millones de sinapsis, millones de neuronas. Y es a través de ellas que las neuronas se comunican, hacen contactos, y las neuronas entonces generan todas las funciones que podemos hacer en los humanos. Pero no solo están las neuronas, hay muchas otras células que también son importantes en el sistema nervioso. Por ejemplo, tenemos un grupo muy importante de células que se llaman células gliales o son células de la glía. Podemos solamente llamarles glía. Dentro de esas células gliales hay unas que actúan de defensa, porque ¿qué creen? El sistema nervioso central está protegido de cualquier cosa que venga de nuestro cuerpo, de nuestra sangre. Si nosotros nos enfermamos, nos infectamos, muchas veces esta infección se queda restringida en nuestro cuerpo y no llega a nuestro cerebro, porque tenemos una barrera en nuestros vasos capilares. Hay una malla muy cerrada que evita que las cosas que están en la sangre lleguen a nuestro cerebro. Es una protección. Pero tampoco llegan a crear células de defensa, estos linfocitos o estas células blancas. Entonces el sistema nervioso tiene sus propias células de defensa, que son unas células que se llaman micro, se me acabó aquí, microglia, ¿ok? Y son células micro, son más chiquitas. También tenemos a otras que son, que parecen, tienen forma de estrella, que se llaman astrocitos, que estos ayudan justamente a hacer esta barrera para que no pase ninguna toxina que viene de la sangre, y que también es importante para la sinapsis, para la comunicación entre las neuronas. Y tenemos otra que se llaman oligodendrocitos,
y sus hermanos, que son las células de Schwann. Y estas lo que hacen es envolver a las neuronas, decíamos aquí que tenemos a las neuronas, y lo que hacen es envolverlas y con eso las aíslan y facilitan la comunicación entre esta neurona y otra neurona. Entonces, este envolvente que tienen estas células se llama mielina. Así que decir que solamente están las neuronas es ver una pequeñísima parte del sistema nervioso. Realmente son muchas células, habría que tomar incluso en cuenta los capilares, el líquido que produce, las meninges, etcétera, etcétera. Un dato interesante es que el único órgano que no está siendo inervado, es decir, que no está siendo conectado por el sistema nervioso, es el propio sistema nervioso. De tal manera que si ustedes se tocan el cerebro, claro que no podemos hacerlo, pero bueno, si alguien les toca el cerebro, no se darían cuenta ustedes que les está tocando el cerebro. A diferencia de cuando nos tocan el dedo, la mano, etcétera. Entonces, el sistema nervioso inerva todo el cuerpo, excepto a él mismo. Así que hay muchas cosas que no sabemos luego del cerebro. Muy bien, ¿quieren ver estos vasos sanguíneos? Les voy a enseñar. En verde está la sangre, la pintamos de fluorescente y se ve. Y estas células que están en rojo son justamente los astrocitos. Estos son todos los vasitos que hay en este pequeño espacio en el cerebro. Como se darán cuenta, está muy vascularizado y en estos vasos sanguíneos es donde están estas mallitas que evitan que las sustancias tóxicas pasen al cerebro. Si viéramos más o menos cómo está distribuido, tenemos que aquí, por ejemplo, va a estar el cráneo. Bueno, primero aquí tiene unas capitas de protección que se llaman meninges. Tienen aquí unas capitas que protege al cerebro para que no esté en contacto con el cráneo. Estas se llaman meninges. Entonces, esto rojo que acabo de pintar sería entonces el cráneo. Y esto sería la parte más superficial. Tenemos capa 1 hasta la capa 6. Y todas estas bolitas amarillas que están aquí son neuronas. Son muchas, ¿verdad? Pero fíjense que no hay en la capa 1. Interesante, ¿verdad? Pero ¿qué creen que sí hay ahí? Esto que está aquí en verde son astrocitos. Y esos sí hay en todas partes. Entonces, realmente el sistema nervioso es eso, un sistema con muchas células y esas muchas células pues realmente hacen maravillas para que podamos hacer todo lo que hacemos en el día a día. Muy bien. Muchas veces pensamos que existe una parcelación, es decir, una división del sistema nervioso que es muy importante. Y eso es cierto por una parte, pero no es cierto por otra parte. Hay muchos libros y muchas veces se habla el cerebro izquierdo y cerebro derecho. Que si las mujeres utilizamos el cerebro izquierdo y los hombres el cerebro derecho. Que si las mujeres no sé qué, que sí. Y la verdad es que tampoco es tan así. Algunos hasta hace mucho tiempo llegaron a establecer algo que propusieron que se llamaba frenología. Y decía que había, por ejemplo, una región en la corteza que tenía que ver con la esperanza, otra región que tenía que ver con la idealización de objetos o la imitación, y así. Y luego hasta hay memes también interesantes en ese sentido. Eso es falso. Si bien es cierto que hay estructuras que están relacionadas con una función, no significa que esa función, por ejemplo, la atención, solo dependa de una estructura. No significa que la tristeza esté en un lugar. No significa que el mal humor esté en otro lugar. No. Significa que hay varias estructuras que codifican para una función, por ejemplo, la atención, otras estructuras que codifican para la conducta sexual, otras estructuras que están relacionadas en las adicciones, pero no es una, son realmente muchas y prácticamente están participando, pues prácticamente todo el cerebro en todas estas conductas. Claro que sí hay una parcelación y podemos saber, por ejemplo, que más o menos aquí a la mitad hay una región que recibe información, se dice somatosensorial. Sensorial es que nos va a permitir recibir la información de que nos están tocando, que algo está caliente, algo está frío. Y somato tiene que ver con cuerpo. Entonces, toda la información del cuerpo, de las sensaciones, llegan a este lugar de la corteza. Decíamos ya aquí que esto es la corteza visual, la primaria y el área 18. Y entonces sí tenemos una división de funciones, pero no está como el área de la esperanza, ¿no? Y entonces podemos ver varias regiones
que están relacionadas con muchas funciones. Entonces decíamos que las partes que están más posteriores en los humanos, que están más atrás, tienen que ver, decíamos, con funciones que tienen que ver con la supervivencia, ¿verdad? Supervivencia. Y las partes más anteriores, pues tiene que ver incluso con la toma de decisiones. Y aquí tenemos también, por ejemplo, el sistema límbico, que es muy importante, el sistema límbico para las emociones. Bien, entonces hay una distribución, ¿no? Igual también en la médula espinal, sabemos que tenemos regiones, por ejemplo, que son las cervicales, a veces uno dice, ay, me lastimé, tengo lumbalgia, ¿no? Algún nervio que surge del lumbar. Sabemos que hay regiones cervicales y esas regiones cervicales pues se encargan de recibir información de todo esto que está rojo, lo torácico de todo esto que está azul y lo lumbar de todo esto. Por eso a veces cuando nos da lumbalgia o nos da ciática, que es ciática, sale un poquito más abajo, nos recorre hasta la pierna, ¿verdad? Y a veces el doctor dice, ¿pero dónde le duele? Bueno, pues porque tiene que ver qué nervio es el que estemos pellizcando, lastimando, pues es justamente la sintomatología. Entonces, esta es una imagen más o menos del sistema nervioso, en donde tenemos el sistema nervioso central. Tenemos entonces un encéfalo y tenemos una médula espinal y cada uno con ciertas regiones y ahí se aplica que si yo muevo las manos es gracias a que mis neuronas motoras que están en la médula espinal, en el asta ventral de la médula espinal, en las regiones cervicales permiten mover mis manos, así como las regiones lumbares permiten mover mis piernas. Y que creen una cosa interesante es que la médula espinal es más corta que las vértebras. Entonces, vean, la médula espinal termina aquí y luego tenemos varias vértebras que no hay médula espinal, solamente tenemos los nervios que van saliendo por estos espacios vertebrales y a esto se le llama cola de caballo, que también se le puede llamar caudequina, que es lo mismo que cola de caballo. Algunas veces cuando hacen una punción lumbar, cuando nos van a hacer un bloqueo, lo ponen aquí en lumbar y entonces aquí nos aplican una anestesia, ¿verdad? Y esta anestesia entonces pues va a estar adormeciendo estos nervios y entonces vamos a tener un bloqueo de la parte, de alguna parte, por ejemplo, del ombligo para abajo o quizá del tórax para abajo, dependiendo de qué es exactamente lo que nos estén bloqueando, ¿verdad? Y si nosotros podemos hacer entonces cortes, por ejemplo aquí, cortes de la médula espinal, y si los pudiéramos ver, entonces si hiciéramos cortes aquí, pero yo después lo volteo, entonces veríamos cómo está distribuida el sistema nervioso. Podemos ver que hay regiones que tienen sustancia blanca, porque así se ve esta sustancia blanca, realmente son más proyecciones de las neuronas, como estos axones, tiene que ver con esta protección que ponen los oligodendrocitos, y luego una sustancia gris en donde viven las neuronas. Entonces, a través de los cortes podemos identificar cómo está todo el sistema nervioso. Ustedes tienen en su kit cortes de médula espinal. Los invito a que los busquen y traten de encontrar cómo son estos cortes de la médula espinal, cómo se ve la sustancia gris, la sustancia blanca. Les pido que primero tomen su muestra y que la vean en una luz. Esta luz les va a ayudar a ver estos contrastes. Algo que es más translúcido es la sustancia blanca, algo que es más denso es la sustancia gris. Los invito a que vean en su kit estas muestras. Encuentren a la médula espinal, encuentren unas que se vean así, veanlas a la luz y traten de ubicar entonces si son regiones cervicales las que les dimos, si son regiones torácicas o regiones lumbares y ya nos contarán después. Muy bien, entonces toda esta información, pues por supuesto que va a llegar, por ejemplo, a la médula espinal. Y esto, pues son nervios, estos son los famosos nervios. Cuando uno dice, ay, es que tengo un nervio, se cortó el nervio, expuso el nervio. Pues estamos hablando de proyecciones de las neuronas. Esta neurona está aquí, acá hay una neurona y extiende un proceso a la piel y extiende otro proceso a la médula espinal. Es una neurona que tiene dos bracitos. Y un bracito nos puede estar recibiendo la información del dedo, de la cara, de la mano, de la rodilla, etcétera. Y el otro proceso va hacia la médula espinal. Y al enviar este proceso a la médula espinal, le dice, ¿qué crees? Alguien está tocándote el dedo y es un objeto caliente. O alguien te está presionando el dedo, te está lastimando, mejor quita tu mano. Ese es el tipo de información que mandan nuestros nervios periféricos hacia nuestro sistema nervioso. Entonces es muy importante conocer la histología
de la médula espinal, la histología de los receptores, estos bracitos que mandan nuestras neuronas, por supuesto la histología del sistema nervioso, del encéfalo, del cerebelo. Y algunas de estas muestras las tienen en su kit, así que los invito a que las abran, que las observen y que empiecen a encontrar cosas interesantes que hemos preparado para ustedes. Pues muchísimas gracias por estar al pendiente. Si tienen dudas, tendremos una sesión de preguntas. ¿Okay? Bueno, pues cuídense mucho y seguimos en contacto.